Buenos días, señorías. Hoy nos hubiera gustado iniciar esta intervención celebrando el hecho de que esta nueva andadura en la Junta General del Principado fuera diferente. Hubiéramos podido aprobar una declaración institucional por el aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y en recuerdo de las más de 850 víctimas de ETA. Pero la realidad es que las fuerzas de izquierdas de esta Cámara, Podemos e Izquierda Unida, los socios preferentes del PSOE, han votado en contra de la misma. Centrándonos en el debate, debemos decirle que tras escucharle atentamente en el día de ayer, cada día tenemos más claro que el PSOE no da puntadas sin hilo. Todos y cada uno de los movimientos que ustedes dan, señor Barbón, me estoy dirigiendo a usted, responden a intereses exclusivamente partidistas. Que el debate de investidura sea en plena campaña electoral no es casualidad. Lo han utilizado como una herramienta más de campaña por miedo al fracaso electoral y poder sacar el mayor rédito político posible. Saben perfectamente que la izquierda puede perder las elecciones generales. El 28 de mayo ya vivimos un adelanto y sabe que el PSOE ha ganado por poco más de 700 votos, señor Barbón. Sabe que la izquierda en Asturias ha perdido 4 diputados. Sabe que Vox, por mucho que le pese, ha duplicado la representación y ha pasado de ser la última a la tercera fuerza democrática de nuestra región, a pesar del cordón antidemocrático que ha ejercido y pretende seguir ejerciendo sobre Vox. Por eso, hoy, desde la casa de todos los asturianos, quiero, en nombre de Vox, darles las gracias a todos los asturianos y españoles valientes que nos han votado, porque con el acoso social, mediático y político al que nos están sometiendo, no es fácil ser valiente. La demonización que se está haciendo de Vox en los últimos tiempos es la más dura desde nuestra fundación. Ya ha llegado a unos límites en los que se ha sobrepasado todas las líneas. Pero fíjese, aquí seguimos, como le decía, con la doble representación y con la confianza de más de 52.000 asturianos a los que no vamos a defraudar. Vox, señor Barbón, ha venido a quedarse para instaurar el sentido común y para ofrecer precisamente lo que usted niega, democracia. Ustedes niegan continuamente la posibilidad de tener una relación democrática con un partido constitucional como Vox, que apoya la unidad de España cuando su partido, el PSOE, se ha apoyado para gobernar España en separatistas y en los herederos de ETA. Usted, señor Barbón, que presume de ser democrático, que proclama que hay que defender la democracia con uñas y dientes, se jacta de establecer un cordón sanitario cuando en realidad es antidemocrático contra Vox en esta Junta General. La Junta General, que es la casa de todos los asturianos y, por supuesto, también de los asturianos que votan a Vox. La semana pasada se ha reunido con todos los portavoces del resto de grupos políticos, menos con Vox. Señor Barbón, ha despreciado usted a 52.000 asturianos. Sí, señor Barbón, no diga que no con la cabeza cuando sabe que sí, porque nos ha negado la palabra. La democracia consiste en aceptar y respetar lo que han elegido los asturianos. Señor Barbón, el poder no lo tiene usted. Y no es una cosa que lo diga yo, lo dice la Constitución. No se crea más que nadie. Y como usted mismo recomendó en el debate electoral, sea humilde, respete y escuche a todos los asturianos, a los que opinan igual que usted y, por supuesto, a los disidentes. Deje a un lado ese discurso de odio injustificado y sin argumentos hacia Vox, porque lo único que logra es generar conflictos, enfrentamientos entre asturianos completamente innecesarios. Lleve a cabo, pero de verdad, lo que comentaba ayer, esa política útil, sin crispación, porque usted está haciendo todo lo contrario. No hay un día que ustedes no arremetan contra Vox. Háganlo. Yo no les voy a decir que no lo hagan, evidentemente, pero justifíquenlo, argumentenlo y digan simplemente la verdad. Porque vamos a ver, señor Barbón, usted piensa, una de las cosas que dijo es que Vox no nos queremos... Disculpe, estoy en mi turno, entonces tenga un poco de respeto, tanto que respeta a las mujeres, respéteme a mí. Dicen que no se reúnen con Vox porque queremos eliminar los derechos de las mujeres. ¿Usted cree o piensa que las mujeres que votan a Vox, las mujeres que militan en Vox, las mujeres que representan a Vox en las instituciones, yo misma, somos unas ignorantes? ¿Piensa que vamos a representar, a votar o militar en un partido que va a recortar nuestros propios derechos? Además, ¿cómo es posible
¿Cómo es posible que un partido que, según ustedes, no cree en las mujeres, tenga a mujeres representando a Vox? Oviedo, 3 mujeres. Avilés, 3 mujeres. Gijón, mujer. Llanera, mujer. Corbera, mujer. Villaviciosa, mujer. Y la que le habla, portavoz en esta Junta General, mujer. En ningún momento, señor Barbón, Vox pretende recortar derechos a nadie, porque es el único partido que defiende la igualdad real. ¿Sabe por qué? Porque hablamos de personas. No hablamos de hombres, de mujeres o de orientaciones sexuales. Hablamos de personas. Todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Todas, sin excluir absolutamente a nadie, como ustedes hacen. No negamos que exista la violencia sobre la mujer, hacia la mujer, pero también existe violencia hacia los niños, hacia los hombres y hacia las personas mayores. Y lo que quiere Vox es proteger a todas las víctimas por igual. En definitiva, proteger a todas las personas. La ley de violencia de género no sirve para proteger a las mujeres. Sabemos que el número de mujeres asesinadas, por desgracia, no desciende con esta ley. Bajo el gobierno del PSOE y sus socios radicales, señor Barbón, las violaciones han aumentado en España. Ustedes han conseguido poner en peligro a las mujeres porque hoy tenemos a más de 200 violadores y agresores sexuales en la calle y más de 3.000 han visto reducidas sus penas gracias a la ley del solo sí es sí que ustedes han aprobado. Vox es el partido que de manera más contundente quiere castigar a los agresores de las mujeres. Y esto, señor Barbón, es lo que usted debería de hacer, dar seguridad a las mujeres y no aumentar el riesgo que algunas de nosotras corremos. Por lo tanto, lo que dijo ayer, que por cierto no lo argumentó, para intentar justificar el no haber tenido contacto con Vox, se cae por su propio peso, señor Barbón. Ayer, además, yo no sé si estábamos asistiendo a un discurso de investidura o más bien a una reposición de esas que utilizan las cadenas de televisión en época veraniega para rellenar la programación. Porque, ¿sabría usted decirnos de qué habló hace 4 años en esta misma Cámara? Es más, voy un poco más lejos. ¿Sabría usted decirnos de qué habló su predecesor, Javier Fernández, en sus 2 discursos de investidura allá por el 2012? Se lo he puesto muy fácil, porque debería de recordarle, porque son los mismos problemas que usted mencionaba en el día de ayer. Asturias cuenta con los mismos problemas con los que contaba ya en el 2012, pero agravados. Más éxodo de jóvenes, más paro juvenil, más despoblación, más cierre de grandes empresas, más pérdida de grandes industrias y mayor aumento de la pobreza. Los mismos problemas que había en Asturias hace más de una década, y si me apura, los mismos problemas que tenía ya el señor Areces. Y ojo, señor Barbón, que hace una década no había pandemia ni guerra de Ucrania, por tanto, la excusa comodín que lleva utilizando durante estos 4 años no le sirve. Llevamos muchos años de parálisis, lo que se traduce en retroceso, en la verdadera involución para Asturias, porque han sido incapaces de cumplir lo que han prometido. Incapaces, desde hace más de una década, de dar solución a todos los problemas que antes le acabo de mencionar. Ustedes, por todo ello, por su nefasta gestión, sí que son la verdadera involución y amenaza para los asturianos, porque con ustedes no progresamos, sino todo lo contrario, retrocedemos. Eso sí, hay una cosa que nadie les va a negar nunca a ustedes, y es su capacidad inventiva y sus dotes para intentar manipular a los asturianos. Usted ha tenido la gallardía, porque realmente no se puede decir de otra forma, de presentarse a estas elecciones con el lema «Llegó el momento de Asturias». Vaya cuajo, toma ya. Porque la misma frase que utilizó su partido para engañar a los asturianos tras cerrarles las minas de carbón, mientras se dedicaban a despilfarrar y robar los más de 24.000 millones de fondos mineros con los que el Gobierno compró el silencio del Partido Socialista y del Partido Popular de la región, mientras arruinaban las cuencas mineras. Y eso es culpa suya, señor Barbón, de su partido. Pero no solamente esto, sino que este mismo lema, con palabras similares, fue el que ustedes utilizaron hace menos de 2 años para volver a engañar a los asturianos. Ustedes nos decían que Asturias debía de aprovechar el último tren que llegaría con los fondos Next Generation. El maná de Europa nos vendían, se acordará, ¿verdad? Unos fondos que efectivamente llegaron a cuentagotas, pero que no han servido para mejorar la situación ni generar riqueza en Asturias. Y ahora, por tercera vez, son capaces de presentarse con el mismo lema, el momento. Y yo le pregunto,
porque seguramente que los asturianos también se lo están preguntando. El momento no era con los fondos mineros, el momento no era con los fondos europeos. Ahora explíquenos de qué es el momento, de pordiosear al Estado por unas asignaciones dignas, porque la izquierda ha sido incapaz de generar riqueza en la región y de crear una Asturias atractiva para la llegada de nuevos inversores. Señor Barbón, díganos, por favor, de qué momento habla y, sobre todo, una pregunta muy importante, cuéntenos qué ocurrió en las otras dos ocasiones para que ese momento de Asturias que ustedes nos vendían fracasara, porque yo solamente encuentro un denominador común, y es que en ambas ocasiones han sido ustedes los que han gestionado las ayudas exteriores, es decir, ha fracasado por su incapacidad para gestionar las oportunidades que se nos presentan en Asturias. El resultado: si se da un paso por las cuencas mineras, y usted es de allí, del suroccidente, yo soy de allí y me duele horrores ver cómo está el suroccidente y las cuencas mineras, en general Asturias, se observa a simple vista. Y sin duda alguna, el lugar de España más castigado por el socialismo de toda la democracia es Asturias, gracias a ustedes. Evidentemente, ya sabrá usted que no vamos a apoyar su investidura como presidente, pero no se equivoque, porque nosotros no lo hacemos por un tema ideológico, como hacen ustedes, sino que lo haremos porque creemos que su proyecto fracasará, como ya lo ha hecho durante las legislaturas anteriores. Es decir, lo haremos por un ejercicio de responsabilidad con los asturianos. En su discurso dejó para el final la referencia al reto demográfico, señor Barbón. Pero esto no es algo nuevo para usted, porque ya durante la otra legislatura, a pesar de que reconocía que se trataba del eje principal de todas sus políticas, ustedes lo dejaron para el final. Tan para el final que no le dio tiempo a aprobar ninguna ley para intentar revertir esta problemática. Ha sido usted como el típico mal estudiante que deja todo para el día antes del examen, pero es que usted finalmente no se llegó ni a presentar al examen. Ayer, precisamente, también nos decía que no existía una varita mágica y que sus políticas tendrían eficacia dentro de unos años. Yo le vuelvo a preguntar, ¿por qué no están siendo ya eficaces, señor Barbón? Llevan ustedes 2 décadas intentando revertir esta problemática y lo cierto es que cada año que pasa tiene la misma eficacia, más y más pérdida de población. Esta es la realidad, señoría. Las políticas que ustedes aplican sí son eficaces, pero por desgracia son eficaces para continuar perdiendo población. Si usted, señor Barbón, que me gustaría que levantase un poco la mirada y me mirara un poco a la cara por esto del respeto, si usted se hubiera sentado con Vox, me parece perfecto, pero yo ayer cuando se dirigió... Señorías, señora portavoz, continúe con el discurso y dejen de interpelar con esta frecuencia porque se está provocando algo innecesario. Continúe con el discurso. Gracias, presidente. Si usted se hubiera sentado con Vox, señor Barbón, nosotros le hubiéramos explicado cuáles son las recetas para intentar acabar con esta losa que persigue a la región. Y apunte, señor Barbón, ya que está apuntando, ya que no nos recibe además, pues también se lo decimos por aquí. Reducir impuestos, crear oportunidades de empleo para nuestros jóvenes, poner a la familia en el centro de todas nuestras políticas, fomentar la natalidad. Porque Asturias, señor Barbón, junto con Galicia, gobernada por el Partido Popular de Feijóo, son las 2 únicas comunidades autónomas de costa de todo el país que han perdido población en los últimos 4 años. Es decir, los demás sí están tomando medidas adecuadas para revertir esta situación, cosa que no se está haciendo aquí en Asturias. Usted pasará a la historia como el presidente autonómico que más grandes industrias ha logrado dejar escapar, señor Barbón. Usted pretende continuar con los planteamientos suicidas de la Agenda 2030, que ha llevado a la desaparición de miles de empleos en la región. Le voy a dar un dato de cómo sus políticas son dañinas para los asturianos, por mucho que se empeñe usted en adornarlo. El Plan Verde de Arcelor, al que hizo usted referencia ayer, y al que ustedes han obligado a la factoría, dejará la plantilla en la mitad de la que había en 2006, cuando llegó Mittal. El plan de descarbonización que se plantea, siguiendo los dictámenes de la Agenda 2030, implicará un recorte de empleos. El ajuste supondrá con toda la probabilidad dejar la plantilla con poco más de 3.000 trabajadores, la mitad, repito, de lo que tenía en 2006. Y todavía son capaces de salir a los medios de comunicación vendiendo la gran oportunidad que su gobierno ha logrado para la región, cuando la realidad, señor Barbón, es que miles de trabajadores, miles de familias, gracias a ustedes, no tendrán empleo y tendrán que buscarlo fuera de la región. Y por si esto fuera poco drama, señor Barbón, después de analizar mucho
cómo han llevado la gestión en este gobierno durante estos 4 años, yo solamente llego a una conclusión, y es que usted y su partido son felices viendo a nuestros jóvenes marchar. Todos nos acordaremos de la época de Areces, que lo consideraba una leyenda urbana. Javier Fernández elaboró un plan demográfico de 2019 a 2027. Y llega usted, hizo caso omiso de dicho plan y nos entretuvo 4 años para elaborar el dictamen Llamedo. En el intervalo, desde el señor Areces a su gran dictamen Llamedo, más de 120.000 jóvenes asturianos han tenido que irse fuera de nuestra región a buscarse la vida en las últimas 2 décadas. Señor Barbón, los jóvenes que se marchan están en edad de comenzar una carrera laboral y de formar una familia. Y esto es a lo que llevan las políticas socialistas que asolan el Principado desde hace ya demasiados años. Que se marchan no porque quieran ver a sus familias una única vez al año o porque no les gusta Asturias, sino por culpa de las políticas que ustedes llevan a cabo que les obligan a marcharse fuera a buscarse una oportunidad. Usted es el presidente autonómico que menos empleo ha creado durante la pasada legislatura, porque ustedes son destructores de trabajo, destructores de sueños, destructores de planes de futuro para las familias asturianas, destructores de empleo, de riqueza y de población. Usted, señor Barbón, con sus políticas está expulsando a los asturianos de nuestra tierra y no busque más excusas porque son culpa de las políticas socialistas que ustedes llevan a cabo. No sigan buscando excusas y no sigan adornando los datos mientras que siguen arruinando Asturias. Fíjese que 3 de cada 5 empresarios asturianos califican de mala la situación de la economía regional. Empresarios que no quieren ni subvenciones ni ayudas. Lo único que piden es que se les permita competir en igualdad de condiciones. FADE les ha expuesto la necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo fiscal, pero ustedes continúan cegados por la ideología y su afán recaudatorio, en la que mientras subvencionan a los sindicatos de clase con más de 1,4 millones de euros al año, ven al empresario y al autónomo como el enemigo. Y le tengo que decir que es los empresarios y los autónomos los que generan empleo, riqueza y ayudan a fijar población. Solo este año, señor Barbón, el pequeño comercio ha perdido 20.000 autónomos en todo el país, 1.200 de ellos aquí en nuestra región. Y, señor Barbón, no hay empleo porque cada vez hay menos empresas y autónomos. Y cada vez hay menos empresas y autónomos porque la excesiva burocracia que ustedes han inventado, aunque hoy le declaran la guerra, y la excesiva presión fiscal les obliga a cerrar y a posibles inversores extranjeros a no instalarse aquí en Asturias. Pero esto no es algo que sorprenda, porque ya sabemos que a usted no le preocupa en absoluto. En su discurso de ayer no hizo ni una sola mención a la elevada presión fiscal que sufren nuestras empresas, nuestros autónomos y los asturianos en general. Y, señor Barbón, sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay población y sin población no hay contribuyentes. Así que abandone las políticas de siempre, que están arruinando y vaciando nuestra maravillosa tierra. Si hace exactamente lo mismo, tendremos exactamente el mismo resultado, y es negativo para Asturias y para los asturianos. Es necesario y urgente llevar a cabo una ambiciosa reducción de impuestos, aliviar la carga fiscal de las empresas, autónomos, de nuestras familias, para que vivir y trabajar en Asturias sea posible, que sea una realidad. Sabemos y no queremos engañar a nadie que no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que hacerlo de forma razonable con los técnicos y no de forma imprudente y alocada. Pero es que en el corto y medio plazo bajar impuestos genera riqueza, señor Barbón. Ustedes siempre hacen referencia, hablando de reducir impuestos, que la reducción de impuestos pone en peligro a los servicios públicos. Pero yo me pregunto, ¿por qué se dice que debe ponerse en riesgo el sistema de pensiones, el sistema de educación, el sistema de sanidad? ¿Por qué no está en riesgo el sistema autonómico? ¿Por qué no está en riesgo el sistema de chiringuitos públicos que hay en toda España? ¿Por qué no ponemos todo eso en riesgo? ¿Por qué no ponemos en riesgo el plan estratégico de los 20.000 millones del plan de igualdad de la señora Montero? ¿Por qué no reducimos el gasto político, señor Barbón? Nosotros hemos sido claros, siempre hemos apostado por reducir el gasto político. Y fíjese, allí donde hemos entrado en el gobierno y donde hemos tenido poder de decisión, mismamente esta semana en el Ayuntamiento de Tineo, hemos logrado con nuestros votos que se incremente el gasto político previsto para este ayuntamiento. Es decir, Vox cumple con lo que promete.
Por tanto, se pueden bajar impuestos sin recortar los servicios públicos. Donde hay que recortar es en el gasto político, el gasto ideológico, el gasto improductivo. Y fíjese que con lo que se ha destinado en los últimos presupuestos en Asturias, solo en subvenciones a 3 sindicatos de clase y la Llingua, se podría contratar, por ejemplo, a 140 médicos al año. Al año, lo repito, sí, haga las cuentas que yo las he hecho. ¿Usted qué prefiere, señor Barbón? ¿Que los asturianos hablen Llingua o que tengan unos servicios públicos de calidad? Responda a los asturianos esta pregunta. Nosotros sabemos de dónde tenemos que reducir para que los servicios públicos no se vean afectados. No queremos reducir ni recortar los servicios públicos. Y, por cierto, cuando usted ayer nos intentó hablar de cultura, ha leído una parte de su discurso en una lengua que, por cierto, usted mismo dio a entender que desconoce, una lengua que además de desconocer pretende imponer a todos los asturianos, y además vemos que no es buen alumno porque no es la primera vez que intenta utilizar esa lengua en esta Cámara y se trastabilla al leerla. Y por cierto, señor Barbón, Furcies, que no sé si lo quiere aclarar o lo mantiene, de esto sí que le escuchamos hablar ayer, señoría, dijo, hay Furcies que no quieren la cooficialidad. Pues no, señor Barbón, hay miles de... y los llamará furcios, que no queremos que nos impongan una lengua inventada. La Llingua sabe que fue uno de sus grandes fracasos en la legislatura pasada. Vox logró parar la locura que querían llevar a cabo, pretendiendo imponer la oficialidad en nuestra región. Durante meses, usted estuvo engañando, como ya nos tiene acostumbrados, a los asturianos. Querían vendernos una oficialidad amable, un concepto que, como ya conoce, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que no existe. Es decir, la oficialidad implicaría imposición y, además, un gasto adicional de más de 200 millones de euros al año, que saldría del bolsillo de los asturianos. Entonces, díganos también, los presupuestos son finitos y hay que priorizar. Usted, para hacer este gasto de 200 millones de euros en la Llingua, ¿de dónde recortaría para hacer frente a las inversiones que sí son importantes? Sanidad, educación, infraestructura, ¿recortaría de ahí o de dónde? Explíquelo a los asturianos. Defender la Llingua, señor Barbón, es destruir la riqueza lingüística de nuestra región. No me cansaré de decirlo. Es destruir todos y cada uno de los diferentes bables que sí se hablan en Asturias. Y ustedes pretenden unificar todos esos bables en una única lengua que han inventado. Queremos Asturias y por eso queremos conservar y promocionar la cultura real asturiana que fomente el arraigo a la tierra y a nuestros usos, costumbres y tradiciones, sin inventar ni imponer absolutamente nada a los asturianos. Y hablando de arraigo a la tierra, no podemos dejar de pasar el hecho de que su gobierno le haya declarado la guerra al medio rural asturiano. Se han propuesto acabar con la agricultura, la ganadería, la caza, nuestros bosques y nuestra riqueza medioambiental. La izquierda es la gran enemiga del campo asturiano. Gracias a ustedes, las explotaciones agrarias asturianas son las menos rentables de toda España. Un informe del Ministerio sitúa la renta neta por ganadería y plantación en el Principado en 17.155 euros al año, muy por debajo de la española. En la última década, en Asturias, 3.931 explotaciones ganaderas de bovino, según datos del SADEI, cerraron, señor Barbón. En 2021 estaban en funcionamiento 14.259 frente a las 18.190 de 2011. Y por si fuera poco, el Parlamento Europeo ha aprobado hace una semana el informe general sobre la llamada Ley de Restauración de la Naturaleza, una norma que supone una amenaza para el sector agrario y que abrirá la puerta a la destrucción de la tierra cultivable, con los votos, por supuesto, de los socialistas, los liberales, los verdes y parte del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo. En Vox pensamos que es posible y necesario conservar nuestro enorme patrimonio natural haciéndolo compatible con las necesidades humanas y sociales, al contrario de las élites y los políticos que no conocen ni pisan la tierra sobre la que pretenden legislar con la única intención de expulsar a nuestros productores de sus explotaciones y hacer inviable la vida en el medio rural. Las instituciones deben rectificar y dejar a un lado el fanatismo climático para ponerse del lado de los agricultores y las gentes del campo, que son los verdaderos ecologistas y los que verdaderamente viven, conocen, cuidan y trabajan el entorno natural. Ayer, por cierto, señor Barón, se le llenó la boca hablando del estado de bienestar, pero la realidad es que de lo que no le hemos escuchado hablar fue de los niños con necesidades educativas especiales.
En los últimos años ni siquiera se han ejecutado las inversiones previstas en los presupuestos para los centros de niños con necesidades especiales, señor Barbón. El ejemplo más ilustrativo lo tenemos estos días en el Colegio Especial de La Torres, donde los propios padres han tenido que hacer frente al arreglo de la cubierta de la piscina ante la reiterada negativa de la Consejería de Educación. Y ya no hablemos de las infraestructuras de educación. 10 centros dependientes del Principado que necesitan actuaciones urgentes para prevenir derrumbes, infraestructuras deficientes que ponen en peligro la seguridad de nuestros niños, mientras ustedes miran todos los días hacia otro lado. Pero, igual que tampoco ha hablado de educación, tampoco ha hablado usted de los mayores, de educación especial. Tampoco me gusta que esté atento, gracias. Pero es que tampoco ha hablado usted de los mayores. Se refirió a ellos de pasada en una sola ocasión, señor Barbón. No ha hablado de los niños, de los mayores, de trabajadores, pero sí de sí mismo. Eso es lo que le gusta a usted. Usted, el verdadero estado de bienestar que defiende, es el bienestar de la clase política y por eso quieren silenciar a Vox. Por eso nos temen, porque son conocedores de que con nosotros se acabará su estado de bienestar y comenzará el estado de bienestar de los asturianos y de los españoles. Le voy a dar un dato sobre su gestión y el gasto político, señor Barbón. Su gobierno ha cerrado la legislatura con menos leyes aprobadas desde 1995. Sin contar los presupuestos, se han aprobado 10 leyes en la anterior legislatura. Más de 25.000 millones de presupuestos gestionados por este gobierno desde el año 2019 para aprobar 10 leyes. Unas leyes que no han servido en ningún caso para mejorar la vida de los asturianos, unas leyes muy alejadas de sus discursos triunfalistas, pero unas leyes que nos han salido excesivamente caras a los asturianos. Hagan ustedes mismos, señorías, los cálculos del coste legislativo de su gobierno y luego explíqueselo a todos los asturianos. Porque, señor Barbón, cuando le diga a los asturianos cuánto nos ha costado esta legislatura, debería explicarles también por qué ese dinero no se ha destinado a mejorar las listas de espera en sanidad o por qué ese dinero no ha servido para mejorar la situación de las personas dependientes en Asturias. No sabemos cómo será el organigrama de su próximo gobierno ni por cuántas consejerías está conformado, pero a la vista de todo lo sucedido desde las elecciones, estamos convencidísimos de que tendrá 2 consejerías que seguramente que no aparecerán en ningún lado, que será la Consejería de Oposición del Partido Popular y la Consejería de Deuda. Hablaba usted también de cómo había cambiado Asturias. Y aquí, señor Barbón, no podemos estar más de acuerdo. Hace unos años no se consideraría normal que el gobierno de Asturias, fíjese lo que le digo, dependiera de que el Partido Socialista blanqueara a 2 formaciones comunistas para gobernar apoyándose en políticas radicales. Usted habla de no querer blanquear a un partido, Vox, que considera un agitador de masas, cuando la realidad es que Vox es el partido que más violencia verbal y física ha sufrido en todos y cada uno de los actos que organizamos a lo largo de todo el país. El ejemplo más cercano lo tiene aquí, en la última visita de Santiago Abascal a Gijón hace unos días, señor Barbón. Negar la palabra a una fuerza democrática respaldada por más de 52.000 asturianos, basándose en una mentira, mientras da el poder a fuerzas comunistas con menor respaldo social y que son los verdaderos agitadores de las calles, le deja a usted en muy mal lugar como político, señor Barbón. Vox ya ha demostrado, y así seguirá haciendo, que somos un partido que defiende los intereses de los asturianos sin importar la ideología. Así lo hemos hecho durante esta legislatura y lo seguiremos haciendo. Y si no recuerdo mal, acababa usted su discurso hablando ayer de anteponer Asturias a cualquier otro interés por encima de cualquier brecha ideológica. Esto lo ha dicho usted. Y una vez más, usted se desmiente a sí mismo. Porque ¿cómo se sostiene esta afirmación, señor Barbón, segundos después de que usted señalara públicamente que no contaría con Vox en ningún caso? ¿Cómo se sostiene esta afirmación si usted ignora y señala a más de 52.000 asturianos por el mero hecho de que piensan diferente a usted? Y sobre todo, señora Barbón, ¿cómo pretende sostener dicha afirmación si durante 4 años usted, haciendo gala de su democracia mal entendida, ha votado en contra de medidas que únicamente perseguían el beneficio de los asturianos por el mero hecho de que las hubiera presentado Vox? Usted ha rechazado ayudar a los asturianos únicamente por criterios puramente ideológicos.
El Partido Socialista de Asturias ha votado en contra de todas y cada una de las iniciativas presentadas por Vox en este Parlamento. Y le voy a citar alguna a mero ejemplo, alguna de ellas. Declarar la ganadería como una actividad esencial, en contra. Implantar un plan frente al acoso escolar y el suicidio, en contra. Han votado en contra también de reducir el IVA de los piensos, así como de las materias primas necesarias para la ganadería y la agricultura. Implantar la gratuidad de la escuela de 0 a 3 años, llevando a cabo convenios con las escuelas privadas, en contra. Contratar a 20 pediatras, en contra. La dotación de mascarillas a los colegios en plena ola de COVID, en contra. Se negaron que existiera también al menos una plaza de diplomado en enfermería en cada centro educativo de educación especial. Se han opuesto a la reducción de cargas fiscales a las empresas y autónomos asturianos. Se negaron a dotar a los servicios de emergencia de los medios y materiales necesarios para desarrollar su trabajo con seguridad. Negaron ayudas para los concejos y las empresas del suroccidente, afectadas por los argallos. Votaron contra la reducción del IVA de la electricidad. Incluso se han opuesto a la reducción del gasto político, un claro ejemplo de cómo reducir el gasto de la Administración sin la necesidad de tocar ni la educación ni la sanidad. Así que díganos, por favor, si alguna de estas medidas que le acabo de denunciar tenían algún fin ideológico o si simplemente iban en beneficio de los asturianos, señoría. Y cuando nos responda a esto, díganos si realmente en esta legislatura su gobierno va a apartar de verdad los criterios ideológicos o va a pensar por primera vez en los asturianos. Por ello, ante todo esto, señor Barbón, por los ganaderos que han tenido que cerrar sus explotaciones ante sus políticas contra el campo, por los pescadores que ven amenazado su modelo de vida, por las familias que ven cómo sus hijos deben emigrar para ganarse la vida, por los miles de asturianos que viven con nostalgia fuera de nuestra región, por los miles de autónomos que han tenido que bajar la persiana, por los empresarios a los que ahoga con su presión fiscal, por los asturianos que luchan cada día por un puesto de trabajo digno, por nuestros mayores, a los que tanto les debemos y su gobierno le está dando tan poco, por los miles de asturianos que engrosan las listas de espera sanitarias, por todos los sanitarios que están abandonados por su nefasta gestión, por los niños con necesidades educativas especiales reiteradas abandonados desde su gobierno, por las familias que deben empezar a decidir qué facturas deben dejar de pagar. Por todos estos motivos y muchos más que le podríamos seguir enumerando, Vox nunca va a blanquear a su gobierno. Tendremos por delante 4 años de gobierno socialista y de parálisis, pero que nadie tenga duda de que Vox seguirá trabajando día a día por los asturianos para que la alternativa al bipartidismo llegue al gobierno de nuestra querida Asturias. No somos como el resto de partidos de esta Cámara, que, por cierto, todos ustedes han criticado al PSOE duramente durante la campaña y hoy casi suplican por ser la muleta del PSOE. Nosotros no somos así. Tampoco vamos a ser como el Partido Popular, que le ha puesto al PSOE una alfombra roja desde el momento en que han renunciado a construir una alternativa al socialismo, una alternativa a las políticas que nos arruinan. Y por eso la única oposición real y el único partido que defiende lo que de verdad importa a los asturianos y a los españoles es Vox. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López.